Señor ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, buenos días. Buenos días, Julio. Ministro, ¿cómo va la posibilidad? Tengo entendido que no por culpa de Colombia, sino por el procedimiento en el Reino Unido. Es muy difícil, muy demorado el proceso de extradición en el caso de la señora Zulma Guzmán, quien está señalada presuntamente en el asesinato de las niñas de las Frambuesas. ¿Cómo va ese proceso? Pues a ver, ha habido varias audiencias en el sistema judicial británico para ver las condiciones de salud de ella. Habíamos hablado en la anterior entrevista que sus abogados llevaron el caso a algo que se llama la Ley de Salud Mental, lo que indica que tanto el sistema judicial como el gobierno tienen que tener como muchas cautelas en eso. ¿Qué ha pasado frente a eso? Hubo una reunión acá en Colombia donde se mostraron cuáles serían las condiciones de reclusión. Sería el pabellón de funcionarias públicas de La Picota, que tiene todas las condiciones, incluso de atención en caso de salud mental. Entiendo que va a haber una audiencia en el mes de noviembre para decidir si esas condiciones se cumplen o no, pero previamente va a haber una veeduría internacional que se desplaza a Colombia independiente a verificar esas condiciones de reclusión. Entonces, digamos, lo que se demora está asociado al hecho de que su trámite está dándose en el concepto, en el tema de ley de salud mental. Nosotros a través de la Cancillería esta semana enviamos una comunicación, porque eso por razones protocolarias, a la Embajada Británica en Colombia, haciéndole ver una vez más, después de la reunión que tuvimos con el embajador, Sí. la prioridad que este caso tiene para Colombia. Ministro, y en esa misma línea de las extradiciones hay un caso muy importante y es esa condena al exmagistrado de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos. Usted ya ha podido hablar con Canadá. ¿Qué posibilidades reales hay de traerlo en extradición teniendo en cuenta que él solicitó un asilo político en ese país norteamericano? Pues mire, de eso hay una buena noticia nueva. El día viernes recibimos en el Ministerio una comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Dirección de Asuntos Internacionales, remitiendo la solicitud que hace la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que nosotros hagamos lo necesario para establecer el paradero del señor Leonidas Bustos. Entonces, ¿qué procede ahora? Nosotros tenemos que enviar como Ministerio una comunicación a los 196 países de la Interpol para que ellos verifiquen la residencia actual del señor Bustos. Por medios de prensa se entiende que él está en Canadá, pero mientras no haya una comunicación oficial de la Interpol Canadá o del gobierno mismo, no pueden iniciarse los trámites. Si eso se confirma, entonces la Corte Suprema de Justicia, y podemos nosotros desde el Ministerio darle ese apoyo, puede solicitar directamente la extradición al gobierno de Canadá del señor Leonidas Bustos. Entonces, digamos, lo nuevo es que ya está caminando internamente, ya la Fiscalía nos remitió la solicitud de la Corte Suprema donde nos pide que identifiquemos el paradero de Leonidas Bustos. Cuando tengamos la información oficial de Interpol o del gobierno respectivo, que en este caso podría ser Canadá, ya puede ser la petición formal por parte de la Corte Suprema de Justicia, y en eso tanto el Ministerio de Justicia como la Sí. Cancillería acompañaríamos ese proceso. Ministro, una pregunta de la calle, de la gente, y es algo que ya se volvió un terrible dolor de cabeza: la impunidad. Según Asocapitales, el 94% de los capturados en flagrancia, es decir, cometiendo el delito, quedan libres en menos de lo que canta un gallo. La pregunta es, ¿hasta cuándo, ministro? Pero no con pañitos de agua tibia ni mensajes largos de esos que la justicia hará, vamos a promover leyes. No, ¿por qué no hacer algo ya? Bueno, entonces lo que hay que mirar ahí es el tema de las cifras, porque me parece que eso también hay que tenerlo claro. Tanto el día viernes en la Fiscalía General de la Nación, invitados por la fiscal, estuvimos con el alcalde, y ayer reunidos con el alcalde, y miramos la cifra de ese 94%. Entonces, por ejemplo, un delito que tiene muchísimo impacto, que es el de homicidio, las cifras son mucho menores. Solamente el 46% en el caso de homicidio, cuando se está dando la investigación, estas personas quedan en libertad mientras llega el juicio, porque es que me parece que eso es lo que hay que aclararlo. Cuando una persona es capturada, por ejemplo, en flagrancia,
y no se dan las condiciones de garantía, no se le leen los derechos procesales, el formato de la captura no se Por eso, llena bien. cuando se están cometiendo errores por parte de la Fiscalía Claro, o de la policía. Estamos revisando eso. Hay situaciones en las que, por ejemplo, los policías tienen demasiados casos al día y la llenada del formulario se equivocan de casilla, por ejemplo, en relación con el posible delito que es, y el juez de control de garantías no tiene otra opción distinta que dejarlos en libertad, porque, digamos, así opera eso. Entonces, Entonces, por ejemplo, solamente uso el caso de homicidio, que tiene un profundo impacto. Esas cifras de que todos los capturados por homicidio quedan en libertad no es cierta. De hecho, las cifras, por ejemplo, en términos de imputaciones y de personas llevadas a juicio es cercana al 50%, lo que digamos, bajo los promedios históricos nuestros y de otros países es bueno. En eso se puede mejorar. Ahora, hay otros tipos de delitos, por ejemplo, los hurtos, e incluso los hurtos con violencia, por ejemplo, los que hemos visto en cámaras de grupos que llegan a restaurantes y atracan a la gente. Muchas de esas personas, algunos de esos casos, quedan en libertad, y entonces estamos afinando qué hay que hacer. Por ejemplo, un tema que usted pregunta, Juan Diego, concreto, que hay que hacer, y por ejemplo, es un llamado que le podemos hacer a la Federación Nacional de Comerciantes, a FENALCO, y es el acceso inmediato a cámaras. Tenemos, y ayer nos lo contaba el alcalde, tenemos muchas restricciones, por ejemplo, para que la policía llegue y les muestren las cámaras inmediatamente, porque inmediatamente dicen, tráigame una orden judicial, y resulta que esa primera mirada de los 5 o 10 minutos es fundamental, no solo para identificar, por ejemplo, placas de carros, placas de motos, sino que muchas veces ese dato sirve para salvar vidas. Por ejemplo, en el caso de la joven Diana Ospina, el hecho de que se pudiera tener acceso a cámaras fue fundamental para empezar a identificar el paradero. Pero tenemos muchas restricciones porque los abogados de los establecimientos comerciales, en su mayoría, dicen, no entreguen esas cámaras, espere que llegue una orden judicial, y ahí nosotros queremos diferenciar. Una cosa es que la policía pueda tener inmediatamente acceso a cámaras para ver el modus operandi y reaccionar de manera inmediata, y otra cosa es cuando esa grabación pasa a un proceso judicial en el que sí se necesita un control judicial previo y entra cadena de custodia y todo lo demás. Son dos momentos, pero por ejemplo, tenemos muchísimos problemas con el acceso a cámaras inmediatamente después de que sucede el delito por parte de la policía, porque los dueños de los establecimientos dicen que sin orden judicial no la muestran, y con eso se pierde tiempo. Ahí, por ejemplo, estamos mirando, ayer lo conversábamos con el alcalde, qué se puede hacer desde el punto de vista normativo, pero ahí también necesitaríamos un apoyo por parte, por ejemplo, en el caso de Bogotá y en Colombia, de FENALCO, que hable con sus afiliados y que se reúna con el Ministerio de Justicia, si es del caso, y busquemos una forma de que entreguen muy rápidamente las cámaras sin que se vulneren garantías procesales cuando estas cámaras sirvan de prueba en procesos. Señor ministro, feliz mañana y gracias por atendernos. Gracias, Julio. Buen día.